Oye, antes de empezar con el video, quería hacerte saber que, mira, creé un canal secundario de resubida de directos de la temporada, cuyo enlace está en la descripción. Así que nada, también puedes ir a apoyarme ahí y ver los directos resubidos y reeditados para, ya sabes, que algún día Tito el Pandro coma, ya sabes, comida. Y en Arcano TV, tanto el cochino del Gabo como yo, les agradecemos enormemente a todas las personas que nos apoyan en Patreon y en los miembros del canal. Sin ustedes todo esto sería un poco más difícil, así que nada, un besito para todos ustedes. Tenemos un problema en Warhammer 40.000. Casi todos los capítulos espaciales que conoces están inspirados en culturas guerreras de la historia universal. Vikingos, el glorioso imperio romano, incluso tenemos a los fenicios que no los conoce ni su abuelo y hasta maoríes espaciales. No obstante, si eres conocedor de la historia, sientes como que falta algo aquí. Un capítulo inspirado en uno de los pueblos con más impacto en la historia del viejo continente. El pueblo al que pertenecen Asterix y Obelix, William Wallace y por supuesto, el glorioso Willy. Hablamos obviamente de los celtas. Los pueblos denominados como celtas tenían muchas características en común, ya sea el lenguaje, costumbres, el odio a Roma, pero sobre todo un espíritu guerrero que aún a día de hoy reverbera en los ecos de la eternidad. Descritos como guerreros tan temerarios como dementes, los cuales se lanzaban contra las líneas enemigas entonando himnos de guerra y alabanzas, hacia dioses ancestrales clamando por la sangre de los caídos. Hablamos de los pueblos que aterrorizaron a las grandes civilizaciones del mundo, ya sean los brutales pictos de Escocia, los temerarios galos que lucharon contra el César, o los siempre rebeldes irlandeses y tantos otros ejemplos de la historia universal, convirtiendo a los celtas en sinónimos de fuerza y valor. Precisamente por eso hemos buscado durante meses un capítulo de marines espaciales inspirados en los pueblos célticos. Guerreros tatuados que carcajeen en el fragor del combate y demuestren a los guerreros del imperio el verdadero significado de salvajismo. Para nuestro agrado y sorpresa nos encontramos con uno de los mejores capítulos sucesores de este universo. Reyes bárbaros que tiñen la tierra de rojo y estremecen los corazones con el eco de sus gritos de batalla. Las lanzas del emperador. ¿Recuerdas esa linda sensación cuando descubriste Warhammer 40.000? Sobre todo la emoción de aprender algo nuevo del lore que jamás hubieses imaginado que existía. Pues esa fue nuestra experiencia cuando supimos de la existencia de los celtas del espacio. Las lanzas del emperador no solo son un capítulo que tiene todos los elementos para enamorar a cualquiera. Encima son un soplo de aire fresco al trasfondo con nuevos personajes, conceptos e ideas que ya se extrañaban entre los marines espaciales. ¿Qué puede ser más épico, fascinante y macho que una hermandad de superhumanos del espacio inspirados en los pueblos célticos que se reúnen alrededor de la hoguera bajo la atenta mirada del cielo nocturno para rememorar las hazañas del ayer? Hoy es un día atípico para todos, pues no vamos a entregarte el mismo relato que se ha repetido una y otra vez con este u otro capítulo, es más brutal que el anterior. Hoy te tenemos una propuesta que te acompañará de por vida en tu paso por esta galaxia en guerra. Una crónica repleta de misterio y hermandad envuelta en las nieblas de un mundo olvidado. Sin embargo, ya hemos hablado demasiado. Ahora solo tienes que despojarte de las vestiduras de la civilización, atravesar bosques sombríos y dejarte llevar por el eco de tambores de guerra de la instancia, porque Nemeton está esperando por ti. La sangre define lo que somos, marca el sendero del destino que seguiremos por el resto de nuestras vidas, y ha de decirse que pocos linajes tienen un peso mayor que el de Robert Guilliman. Los ultramarines son reflejos casi perfectos de su padre genético, almas imbuidas por el honor, mentes afiladas por la razón y la lógica, guerreros tan disciplinados como eficientes, un linaje perfecto, glorioso e impoluto. Aún así, a veces ese destino que impone nuestra sangre puede desviarse, tomar senderos totalmente distintos hasta crear uno completamente nuevo. Un hecho que conocerían los hijos de Guilliman en uno de sus tantos giros del destino. En su afán por colonizar nuevos mundos y traer gloria al imperio, una compañía de los hijos de Guilliman se aventuraría en las estrellas durante los albores de la Gran Cruzada, llegando a un distante rincón de la galaxia prácticamente inexplorado por la humanidad, el Velo de Elara. Subsector emplazado en los bordes del Segmentum Ultima, el cual contenía una estela de mundos que en su mayoría no habían conocido la luz imperial. No nos interesa las áreas tierras de Camundsen, ni tampoco los fértiles campos de Elysium, sino un planeta que será clave para este relato. Un mundo dotado de una belleza salvaje y rodeado por una tupida cortina de misterio como un fantasma de la vieja Terra, y su nombre es Nemeton. Para los antiguos celtas, Nemeton era una palabra usada para designar un sitio sagrado.
locaciones conectadas a la naturaleza y el otro mundo en las que convergían las energías de ambos planos de existencia. El planeta Nemeton, el punto principal donde se desarrollará nuestra historia, parecía encarnar cada uno de estos conceptos. Una tierra mística en donde bosques, montañas y colinas se alzaban sobre los incontables islotes que conformaban su irregular geografía, en el que civilizaciones se habían vuelto un concepto de tiempos pretéritos, convirtiéndose ahora en un refugio para lo salvaje, con la furia de 1000 tormentas azotando los cielos y las bestias imponiéndose sobre los más débiles. Nemeton era un mundo feral, es cierto, pero a su vez era un mundo de misterios. Los ultramarines descenderían a Nemeton en pos de explorar la superficie, siendo invadidos por la característica sensación de incomodidad que empaña el corazón humano en frente de lo desconocido una vez que pusieron un pie en el planeta. Nemeton era distinto a otras tierras como Fenris o la ya desaparecida Caliban. Los hijos de Ultramar no encontraron un peligro escondido en cada esquina o una bestia legendaria lista para cazarlos acechando en la foresta, sino simplemente misterio. Cada piedra, cada árbol, cada hoja parecía conformar parte de un santuario consagrado a dioses ancestrales, haciendo preguntar a los hijos de Ultramar qué secretos podrían aguardar entre los espesos bancos de niebla que los rodeaban, qué verdades ocultaban las montañas y las sombras del bosque. Muy pronto, estos extraños visitantes lograrían desentrañar uno de esos misterios, y es que, en efecto, no estaban solos en Nemeton. La humanidad se había asentado desde hace milenios en el planeta, viviendo como las viejas tribus célticas que poblaron Terra en tiempos pretéritos. No poseían ciudades, pueblos o ningún tipo de estructura de la cual hacer su hogar. Estos humanos habían elegido los bosques y colinas como la morada que habitarían por toda la eternidad. La cultura que poseían era tan tribalista como su forma de vida, teniendo el cielo y los incontables astros que lo coronaban como el reino de los dioses. Un paraíso ultraterrenal donde habitaban los ancestros y ellos mismos cuando les llegaba el momento de abandonar este mundo. Brujas que leían el porvenir, druidas versados en todas las ciencias que servían como la guía espiritual de las tribus. La superstición estaba arraigada a Nemeton como el salvajismo, haciendo preguntar a los ultramarines cuánto tiempo estos humanos habían estado lejos de la luz de la civilización. En total existen 12 clanes que habitan el planeta, cada uno controlando un territorio del gigantesco mundo, aunque solo tenemos constancia de unos 4. Los Cabalei, el clan entre clanes, el hogar de los grandes reyes que han habitado Nemeton, señores de la guerra capaces de reunir a las tribus bajo su liderazgo, el clan Arakani. En cambio son todo lo contrario, guerreros que encarnan el lado salvaje, lobos carroñeros que disfrutan librar carnicería sin fin y saquear los cuerpos de los enemigos derrotados, de los cuales se dice, practican el canibalismo entre sus filas. Un rumor que, si nos preguntas, parece guardar algo de verdad. Los miembros del clan Nobontei, a diferencia de los anteriores mencionados, son famosos por los hábiles mercenarios y druidas que han engendrado a lo largo de la historia. Por último está el caso de los Vargantes, que, aunque pequeños en tamaño y humildes en recursos, han dejado una huella en la historia del planeta por el coraje y honor que empañan las almas de todos sus hijos. De la misma forma en que estos clanes eran espirituales y primitivos, también poseían el mismo espíritu guerrero de aquellos pueblos que los precedían en Terra. Todos los hijos de Nemeton tenían sus cuerpos adornados por tatuajes y marcas tribales, que aunque variaban en color o significado en cada clan, eran símbolos de la ferocidad y fuerza que dejaron muy en claro a los ultramarines cuál era el oficio principal de estos clanes. Para los nemetienses, la batalla conformaba el pilar central de la vida de cada ser humano. Los debates se resolvían con el filo de las espadas. Las luchas por territorios, recursos y supremacía eran tan comunes que no pasaba un solo día en que las colinas no se tiñeran de rojo, ni los gritos de los clanes en guerra recorrieran la superficie de aquel mundo tormentoso. El término de salvajes quedaba como el anillo al dedo para los hijos de Nemeton, pero sería injusto denominarlos únicamente así, pues el sentido del honor que poseían, la hermandad que los unía unos con otros, haciéndoles capaces de darle un abrazo caluroso después de una rencilla para luego brindar por los caídos a la luz de la hoguera, los volvía un pueblo glorioso y noble. Uno perfecto para servir al imperio de la humanidad. Los ultramarines vieron en los nemetienses a perfectos candidatos para convertirlos en marines espaciales. No podían imaginar qué clase de poderosos guerreros podrían surgir entre las tribus del planeta si implantaban en ellos la semilla genética de Guilliman. Solo tenían que domar ese espíritu salvaje, sustituirlo por la disciplina y la razón. En otras palabras, tenían que traer la civilización a Nemeton. Usando toda la maquinaria logística del imperio de los ultramarines, levantarían gloriosas ciudades entre los bosques, alzarían bibliotecas y centros urbanos intentando convencer a los nemetienses de que habitaran en el interior de estos.
instigándoles a abandonar las costumbres tribales y alcanzaran la paz imperial. En un inicio obtuvieron resultados satisfactorios, con miles de nemetienses adaptándose al nuevo estilo de vida que traían los ultramarines. Sin embargo, la verdad se hizo evidente no mucho después, y es que las bestias no nacieron para vivir encerradas. Los nemetienses llegaron a adorar la figura del emperador como una divinidad, sincretizándolo con su cultura hasta volverse un poderoso dios protector de todas las tribus, teniendo a la luna del planeta Velona como su ojo divino vigilándolos. Pese a que se volvieron parte del imperio y crearon una identidad dentro del mismo, los nemetienses se cansaron de las vestiduras de la civilización y terminarían regresando a los bosques que los vieron nacer. Los propios ultramarines se dieron por vencidos y se retiraron, viendo como incorregibles a estos salvajes. Aquellos majestuosos centros urbanos fueron consumidos por la naturaleza con el paso de los siglos. Muchos milenios después, el imperio regresaría para terminar con el trabajo que habían empezado los ultramarines: crear un capítulo de marines espaciales, uno que encarne toda la furia y valor de estas tribus guerreras como los antiguos celtas que integraron a las tropas auxiliares de Roma. Señores de la guerra revestidos con armaduras azul celeste como el cielo tormentoso de Németon, y pieles marcadas por tatuajes, dando nacimiento así al capítulo sucesor más salvaje de entre los hijos de Guilliman: las lanzas del emperador. Las lanzas del emperador, tal y como lo conocemos, nacerían durante la fundación número 25 del imperio, es decir, la fundación Bastión, que tuvo lugar en la mitad del milenio 40. Capítulo creado con los salvajes habitantes de Németon y la semilla genética de Robot Guilliman. Una mezcla que, como descubrirás a continuación, era tan extraña como poderosa. Las lanzas del emperador son un capítulo muy especial, por un buen número de razones. Entre ellas, rompen con un par de clichés de Warhammer 40.000. ¿Cuántas veces no has escuchado eso de que si este capítulo es famosísimo por su extrema violencia, o si este otro es famoso por controlar su furia? Las lanzas del emperador le dan un giro de 180 grados al concepto de marines brutales, pues estos son guerreros que habitan entre dos mundos. Son tanto salvajes revestidos con la piel de la civilización como estrategas natos disfrazados por una capa de salvajismo. Están lejos de ser los sangrientos minotauros o los fríos y calculadores manos de hierro, pues en cambio toman lo mejor de las dos facetas de la guerra. Siguen siendo los salvajes que luchan con la fiereza de bestias hambrientas mientras que entonan cánticos de batalla y sonríen como niños cuando la sangre del enemigo salpica sus rostros. A su vez, la semilla genética de Guilliman ha provocado que valoren conceptos como la disciplina o la estrategia, calculando cada movimiento como cazadores tensando los arcos esperando lanzar la flecha en el momento justo. Tanto la brutalidad como la lógica son fundamentales para este capítulo en partes iguales, pues como diría un viejo dicho, la fuerza sin sabiduría solo produce salvajismo. La sabiduría sin fuerza solo promete la extinción. Los hijos de Németon mezclan las mejores virtudes de las dos estirpes que los engendraron. Aún así, hay que admitir algo: no parecen exactamente hijos de Guilliman. La sangre del primarca tomaría un giro drástico en el caso de las lanzas del emperador, hasta crear algo completamente nuevo. Aún poseyendo los genes del primarca, las lanzas tienen poco o nada que ver con este, ni mucho menos con los ultramarines. Si estos últimos son romanos espaciales, nuestros protagonistas son celtas del espacio. Toda la cultura, trasfondo e identidad grita celta por todas partes. Es cierto todo eso de que son el triple de civilizados y racionales que otros capítulos, pero un lobo no deja de ser un lobo porque le pongas una correa. Por encima de todo siguen siendo hijos de Németon, con todas las costumbres tribales y salvajes que los caracterizan. Al igual que sus ancestros, organizan rituales alrededor de la hoguera para honrar a los caídos. Marcan sus pieles con tatuajes. Su carácter es como el de las tormentas que azotaron los cielos del mundo que los vio nacer: explosivo, volátil, furioso. Las ceremonias del capítulo están marcadas por cánticos tribales y el eco de tambores en vez de himnos eclesiásticos. Pero no hay nada sobre la faz de la galaxia que te demuestre qué tan salvaje y poderoso es el espíritu de Németon, qué tan arraigadas están las raíces de este planeta en el capítulo, que el estilo de combate de las lanzas del emperador. Algo que se puede comprobar solo de una manera: cuando suenan los cuernos de la guerra. Todo inicia y tu ejército está apostado del otro lado del campo de batalla, esperando el ataque del enemigo. En la distancia ves semidioses enfundados en armadura azul celeste, un bosque de lanzas alzándose en el cielo desde el horizonte. Escuchas el eco de miles de voces rugiendo con una ira feral. Risas estruendorosas como truenos, manos golpeando pechos acompañadas de tambores de guerra resonando con sus poderosos acordes. Has escuchado sobre el poder de los astartes, relatos que detallan todo el alcance de su ira, pero esta visión te hiela la sangre. Lo que para ti es una batalla por la supervivencia, ellos lo contemplan como una celebración, una sangrienta fiesta acompañada de cantos fúnebres. El estruendo de los astartes reduce su intensidad y de repente, un guerrero avanza frente a la multitud, levantando una lanza hacia los cielos, usando cada ápice de sus fuerzas para lanzar un grito de guerra que estremece el campo de batalla.
uno que sellará tu destino para siempre. ¡Kobakarahul Sarun! ¡Enrojeced la tierra! La marea de guerreros carga hacia tu ejército. No son una jauría de bestias enloquecidas, son dioses de la guerra en su hábitat natural. Antes de darte cuenta, tus compañeros caen uno por uno empalados por lanzas. Espadas inscritas con runas nemetienses laceran extremidades. Tus aliados intentan hacer retroceder a los astartes, intentan desesperadamente oponer resistencia, pero es en vano. Las lanzas del emperador hacen honor a su nombre y empalan al corazón del enemigo hasta dispersar a sus aliados, convirtiendo lo que antaño era un ejército disciplinado en un tropel de hombres aterrorizados huyendo de estos monstruos. Sin embargo, no ves únicamente salvajismo y brutalidad. También eres testigo de que estos astartes se organizan, cómo elaboran estrategias complejas e inesperadas, la manera en que cada hermano de batalla se protege mutuamente y para cuando es demasiado tarde, tu mundo se oscurece y lo último que observas son tus ojos devolviéndote la mirada en un charco de tu propia sangre. Julio César, durante su guerra en las Galias, decía que los galos eran un pueblo temerario que no temían a la muerte y que anteponían el valor antes que la disciplina. Las lanzas del emperador son exactamente eso, salvajes que se arrojan hacia el corazón del enemigo mientras entonan cánticos de guerra que evocan tanto alegría como tragedia. La agresividad, la eliminación de objetivos clave son la base fundamental de su estilo de combate, motivo por el cual suelen desplegarse en el medio del ejército enemigo. No obstante, no son brutos descerebrados ni mucho menos. Detrás de la sangrienta agresividad de las lanzas del emperador encontrarás la racionalidad, disciplina y adaptabilidad que no verás en tantos otros capítulos de Astartes. Aunque siéndote completamente honestos, en la mayoría de ocasiones el lado salvaje de las lanzas se impone a la sangre de Guilliman, haciendo de ellos ejércitos tan temerarios que pueden ser tomados como dementes, combatiendo sin importarles demasiado los daños colaterales de sus actos, pues como dice su grito de guerra, a ellos no les importa la gloria sino teñir la tierra de rojo y alzarse con la victoria. Los precios a pagar para alcanzar este propósito no son sino un medio para un fin mayor. Por ejemplo, en una ocasión, una instalación hidrofónica del Adeptus Mechanicus que estaba siendo atacado por los senos recibiría la ayuda de nuestros celtas espaciales. Los tecnosacerdotes suspiraron de alivio cuando vieron llegar a los astartes, sabiendo que todos los especímenes protegidos dentro de la instalación estarían a salvo de los enemigos del imperio. Pocos minutos después, cuando las amenazas fueron eliminadas, el Mechanicus quedó horrorizado cuando se dio cuenta de que las lanzas del emperador habían destruido casi toda la instalación durante la batalla, junto con casi toda la investigación de los cultistas del dios máquina. Para ellos fue un pecado que jamás olvidarían. Sin embargo, a ojos de las lanzas del emperador, solo fueron unos diminutos daños colaterales. Evidentemente, esto no te sonará para nada a los ultramarines, mucho menos la extraña tradición que tienden de coleccionar los cráneos enemigos, al igual que los antiguos celtas, o los riesgos innecesarios que toman para enfrentarse a sus enemigos. Cuesta creer que estos bárbaros sean un capítulo sucesor con la sangre de Guilliman corriendo entre sus venas. De hecho, seguir el Codex Astartes le importa tanto a las lanzas del emperador como Sony sacar un port para PC de Bloodborne. Para el resto de hijos del primarca, esto sería una total deshonra. Aún así, pocas cosas hacen sentir más incómodo a un lanza del emperador que seguir las enseñanzas de un libro escrito por un tipo que ni siquiera conoce, por lo que combaten, viven y piensan de la forma que desean, no según lo que un pedazo de papel les indique. Un desprecio que trasciende hasta convertirse en una total aversión hacia el primarca y los ultramarines, considerando a los niños pomposos y mimados demasiado ocupados jugando con sus maquetas de guerra como para saber lo que es un verdadero guerrero. El tipo de personas demasiado embobadas contemplando su propio reflejo como para percatarse de lo que sucede en el mundo que les rodea. Vamos, que los lanzas del emperador ven a los ultramarines como el meme del emoji pedante. Este odio no surgió de la nada así como así. Digamos que desde su perspectiva, las lanzas del emperador tienen buenos argumentos para detestar a todo lo que tenga que ver con Guilliman y sus hermanos de ultramar, especialmente lo que sucedió durante la insurrección de Ukari. Este es un mundo perteneciente al Velo de Elara, que estaba dentro de la jurisdicción de las lanzas, el cual sufría una rebelión contra el imperio. El capítulo de Marines Aurora, quien casualmente también son descendientes de los ultramarines, respondería a las llamadas de auxilio de este mundo. Las lanzas del emperador llegarían no mucho tiempo después para hacerles exactamente lo mismo. Estos últimos no habían podido llegar en un inicio debido a que estaban enfrentando conflictos en otra parte del Velo. Sin embargo, en el mismo momento en que pusieron un pie en el planeta empezó la discordia. Los marines Aurora y los celtas espaciales discutían sobre quién debería emprender esta campaña. Las lanzas del emperador estaban bien enfadados por el hecho de que unos extraños habían venido a ocuparse de sus asuntos, mientras que los Aurora argumentaban que si tanto les importaba este mundo entonces debían haber venido antes. En resumen, las lanzas del emperador
emperador se enojarían tanto que aniquilarían personalmente a los campeones enemigos, acabando con el conflicto en un par de días, clamando que la gloria de esta victoria les pertenecía únicamente a ellos, desencadenando un acalorado debate entre ambos capítulos para ver quién se había quedado con la kill, resultando en duelos entre los campeones de ambos bandos, terminando en empate. Estruendorosas discusiones y casi una batalla abierta. La cosa se había salido de control, así que los ultramarines decidieron intervenir en el asunto, juzgando quién de los dos debía quedarse con la victoria de aquella batalla, si las lanzas del emperador por dar el golpe final o los Aurora por haber llegado desde el inicio. Los ultramarines decidieron dar el punto y final a ese debate, otorgándole la victoria a los marines Aurora. Digamos que les caía mucho mejor que esos bárbaros de Nemeton que no seguían el Codex Astarte. ¿Cuál fue el resultado? Sencillo. Las lanzas del emperador se pusieron tan furiosos que juraron solemnemente no solo nunca jamás ayudar a los ultramarines, sino dejar a su suerte a Macresh, incluso si ésta enfrentaba la destrucción. Ese día los ultramarines creyeron haber tomado una decisión sabia y en cambio lo único que ganaron fue el odio de un capítulo entero que nunca les perdonaría esta afrenta, y es que hay algo que las lanzas del emperador defienden con sus vidas, ese es el orgullo del clan y hay de aquellos que se atrevan a empañarlo. Es complicado hablar de estos marines espaciales ya que no saben trazar la línea cuando termina el salvajismo o la civilización. Incluso con lo tremendamente racionales que pueden ser, a diferencia de otros tantos marines espaciales, eso no quita que efectivamente sean bárbaros nacidos en el mundo donde la guerra era el día a día de cada habitante. Eso sin contar, y muchísimo ojo aquí, que su relación con el imperio es cuanto menos extraña. Su lealtad a la humanidad es incuestionable y siguen fervientemente al dios emperador. No obstante, nuestros protagonistas son, en esencia, una tribu, o mejor dicho, un cúmulo de tribus con todo lo que eso significa. En primer lugar, estos reniegan casi por completo de las costumbres imperiales y siguen aferrados a la cultura del lugar en el que nacieron, los ritos. Las ceremonias chamánicas, vivir como hippies. Este siguiente dato de seguro te parecerá tan extraño como fascinante aún dentro de Warhammer 40.000. Y es que nuestros muchachos tienen literalmente a druidas entre sus filas. Como sabrás, los druidas eran un rol importantísimo en las sociedades celtas. Individuos versados en todas las artes posibles, ciencia, magia, herbología e incluso astronomía. Sabios que servían como el nexo entre el mundo terrenal y el espiritual, que lideraban las ceremonias de cada clan a la vez que brindaban consejos a los nobles. Entre las lanzas del emperador existe la figura del druida, un tipo de Astarte que mezcla los roles del bibliotecario, capellán, tecnomarine y hasta apotecario. Semidioses ceñidos en armaduras de ébano que cumplen exactamente el mismo propósito que sus contrapartes en la vieja Terra. Los druidas son tanto poderosísimos psíquicos capaces de conjurar las energías disformes, como capellanes que avivan el corazón de los guerreros con cánticos tribales, e incluso apotecarios encargados de crear a los nuevos reclutas, extraer la semilla genética de los caídos, sin contar que encima tienen todos los conocimientos de un tecnomarine, como para dar mantenimiento a toda la tecnología y armamento del capítulo. El círculo druídico de los capítulos es tanto un arma como un apoyo moral para su gente, aconsejando a sus hermanos con la sabiduría ancestral. Las lanzas del emperador siguen un estilo de vida tan primitivo y tribal que ni siquiera tienen una fortaleza monasterio, habitando en sus naves y alguna que otra base temporal que tengan por el sistema de Elara. Si echas un ojo a la estructura del propio capítulo, te darás cuenta de que este tiene una relación más estrecha con la de las tribus antes que la de un capítulo de marines espaciales. Las compañías entre las lanzas del emperador reciben el nombre de huestes, que no son sino un cúmulo de astartes provenientes de los distintos clanes de Nemeton. Huestes que actúan de forma independiente por todo el velo de Elara, cumpliendo sus propias misiones. Los capitanes de cada compañía reciben el nombre de señores de la hueste, poderosos señores de la guerra que comandan a sus tropas bajo su mando con liderazgo y carisma. Además de unidades tan peculiares como los druidas, también puedes encontrar a los enigmáticos parangones, los campeones entre las lanzas del emperador, pertenecientes a la primera hueste del capítulo. Campeones que han dominado el arte de la guerra a la perfección, los cuales han atravesado por pruebas y ritos secretos que solo una de cada 1000 almas podría soportar. Los elementos anteriormente mencionados ya suenan demasiado a tribu o a clan más que un capítulo de astartes. Pero la joya de la corona la encontrarás en el líder de toda esta horda de bárbaros. Los señores del capítulo son figuras envueltas en un aura de poder y respeto entre los suyos. No obstante, este no deja de ser un cargo que casi siempre está reservado únicamente para la guerra, y no otros aspectos de la vida de aquellos a su alrededor. En cambio, para los celtas del espacio, el señor del capítulo recibe el título de Alto Rey, el monarca que gobierna sobre todas las tribus de Nemeton y el planeta mismo. Actualmente, este puesto lo ocupa Arúcatas, del clan Cabalei, apodado como el portador de las espadas, del cual, hasta donde sabemos, nunca ha aparecido de forma presencial en ninguna historia. Pero los ecos de sus miles de hazañas nos dejan claro cuán poderoso es este Alto Rey de Nemeton.
Estética y conceptualmente, nuestros celtas espaciales son de lo mejor que vas a encontrar en todo este universo, a pesar de ser tan poco conocidos. Pero evidentemente no vinimos a traerte un relato tan largo solo porque romper un par de clichés y tienen el mejor grito de guerra de Warhammer 40.000. Existe un par de motivos por los cuales aprender a amar estos marines espaciales fuera del increíble trasfondo que ya te hemos contado. Y entre esos está uno de los claves para la grandeza de estos personajes: el mensaje detrás de las lanzas del emperador. Warhammer 40.000 es un universo que trasciende a la epicidad, lo grimdark y lo absurdo. A veces nos entregan mensajes que nos invitan a reflexionar o a replantearnos algo que teníamos por hecho. Lorgar, con su crítica al fanatismo religioso. Sigismund y el poder de la fe. Angron y las consecuencias de jugar al League of Legends. En el caso de las lanzas del emperador, el mensaje que portan consigo nos trae a la mesa una cuestión muy poco explorada en este universo y sin embargo cala en todas las almas por igual. Hablamos del precio de ser un héroe. Todos sabemos lo que representa ser un marine espacial, toda la gloria que implica luchar por el imperio. También conocemos de primera mano los riesgos que conlleva ver a tus hermanos caer en combate, conocer horrores sin fin entre las estrellas y encontrar un terrible final en algún mundo alejado de la luz del emperador. Aún así, la horrible perspectiva de este destino es compensada por el cumplimiento del deber. En la virtud no hay recompensa, la recompensa es la virtud. El hecho de que dicho sacrificio salva millones de vidas y servirá como una pequeña chispa de esperanza para las nuevas generaciones. No obstante, ponte en la piel de un Astarte y por un instante mira hacia atrás, todo lo que fuiste, todo lo que pudiste ser si no te hubieras convertido en un arma viviente, los rostros de aquellos que amabas y de los que vagamente puedes recordar su nombre tras años de guerra sin fin. El precio a pagar para ser un ángel del emperador no es meramente tu humanidad, sino tu futuro. Tener una vida normal que, aunque colmada de desgracias, sigue siendo tuya. Y no de un dios emperador que la usará como combustible de una gigantesca maquinaria de guerra. Es aquí donde queremos llegar, pues entre las lanzas del emperador, o mejor dicho, bajo la perspectiva de las tribus en donde nacieron, ser un marine espacial no es sinónimo de gloria y honor, sino todo lo contrario. Ninguna madre desea que su amado retoño sea arrebatado por unos monstruos en armaduras celestes, para posiblemente nunca volver a verlo. Todo para someterlo en un sinnúmero de pruebas imposibles en las que, en el menor de los casos, no serán masacrados por algún otro recluta y que al final, tras haber sido despojados de cada rastro de humanidad, esté condenado a vivir el resto de su existencia como un arma viviente. Precisamente por eso, entre los habitantes de Nemeton, los marines espaciales son vistos como fantasmas, los espectros de jóvenes fallecidos que caminan nuevamente entre los mortales. Cuando una lanza del emperador regresa a su mundo, no hay aplausos ni celebraciones. Los padres cubren los ojos de sus hijos varones para que no sean malditos por la presencia de estos monstruos, mientras las madres les arrojan sal a los astartes como si espantaran espíritus malévolos. Incluso, entre tu propia familia ya no serás visto de la misma forma que antes. No hay ninguna gloria en dejar a tu familia atrás, en no ser sino un paria entre los tuyos que no conocerán nada más salvo el derramamiento de sangre. Sin embargo, estos astartes, conscientes de todo lo que deben sacrificar, asumen fríamente el destino que les tocó, pues hay algo más importante que cualquiera de sus aspiraciones personales: el clan. Y deben vestirse con el manto de fantasmas para garantizar el porvenir de Nemeton, pues que así sea. El verdadero trofeo no está en la gloria personal, sino en el futuro que dejamos para las nuevas generaciones, y ahí reside la grandeza de las lanzas del emperador. Aquí tenemos un mensaje, una perspectiva realista de lo que es verdaderamente la guerra y todos los sacrificios que hay de por medio que sirven para humanizar a estos personajes. Aunque nada comparado al siguiente punto respecto a los hijos de Nemeton, el cual los pone en un pedestal aparte cuando se habla de marines espaciales. ¿Y qué puede ser eso sino la hermandad? El concepto del clan es muy recurrente cuando se habla de las lanzas del emperador. Podemos sonar un poco pedantes repitiéndote eso de que son bárbaros civilizados, pero es que no hay mejor forma de explicarlo. Al final del día son hijos de Nemeton, lo cual los lleva a que todos los miembros del capítulo, al compartir el mismo hogar, la misma sangre y propósito, tengan una estrechísima relación unos con otros, que trasciende a la mera formalidad. Ellos son hermanos de un mismo clan, hermanos que se cuidan mutuamente hasta las últimas consecuencias. Al ser rechazados en su mundo natal, han encontrado en el capítulo una nueva familia, cuidándose mutuamente tanto en la paz como en la guerra, incluso a aquellos desfavorecidos por el destino. Existe un capítulo oscuro en la misteriosa crónica de los hijos de Nemeton y que te ayudará a comprender la poderosísima hermandad que poseen. Cuando el Imperio proveyó al capítulo de todos los medios para crear marines primaris, los primeros intentos resultaron en una catástrofe para las lanzas del emperador. Incontables hermanos de batalla no lograron atravesar el Rubicón, convirtiéndose en abominaciones deformes que perecerían poco después de someterse al proceso.
siendo enterrados en un oscuro túmulo bajo la superficie de Nemeton, destinados a descansar eternamente entre las sombras y la vergüenza. Uno de estos hijos malditos desafiaría el destino y sobreviviría. Su nombre era Ceriban, apodado como el Tullido, un Astarte que, a pesar de haber atravesado el Rubicón, quedaría deforme en todos los sentidos. Una abominación que hubiera sido ejecutada al momento en cualquier otro capítulo y que, sin embargo, sería aceptado como uno más entre sus hermanos para que años después se convirtiera en el señor de su propia hueste dentro del capítulo. Ellos no son avatares sino emociones, ni mucho menos como tantos otros ángeles del emperador. La hermandad y su gran sentido del honor son solo piezas que conforman una parte de la identidad de estos guerreros, pues la emoción que los hace verdaderamente humanos es una que nunca hubieras esperado de un marine espacial. La más hermosa y gris entre los seres humanos, la tristeza. En otros capítulos, la muerte de un hermano de batalla o un aliado es visto como algo natural, un hecho casi irrelevante en muchos casos, algo que no aplica para las lanzas del emperador. Estos lloran a sus hermanos caídos como lo haría cualquier ser humano que pierde a alguien de gran significado para él, pues es la manera de rendir homenaje a esta persona, o de lo contrario sería una total falta de respeto al legado que ésta dejó. Una persona que quieres, que significó algo para ti, merece tus lágrimas, tu duelo y todos los respetos posibles. Ser un ángel del emperador no te exonera de honrar la memoria de aquellos que quieres. De hecho, existe una costumbre muy bonita respecto a la manera en la que las lanzas del emperador honran a sus hermanos caídos. Los druidas del capítulo esculpen estatuas que representan a estos honorables guerreros para luego grabar toda clase de epitafios, como comentarios satíricos y jocosos que para otros serían una falta de respeto, pero a ojos de los hijos de Nemeton no son sino formas de mostrarle el cariño que tuvieron en vida. Si revisas las tumbas de estos guerreros, no es raro que te encuentres comentarios tan graciosos como estos. Aquí yace Tabat, a quien se le dijo que avanzara con cuidado y mantuviera la cabeza gacha. Era un guerrero con el que navegar por las estrellas, pero hay que reconocerlo: cuando murió, los Aracani no perdieron a un gran pensador. Descansa en paz, bastardo testarudo. Aquí yace Faelan, de los Cabalei. Cuando se convirtió en lanza del emperador, los hombres de todas las tribus suspiraron aliviados y las mujeres de todas las tribus se tuvieron que conformar con lo que quedaba de Nemeton. Era más feo que un drago marino después de perder el rostro en la batalla de Stilauro. Estuvimos tentados de esculpirlo de esta manera. Llorar a la gente que amas no es un sinónimo de debilidad, es una muestra de honor, pues como diría Aruatas, señor del capítulo de los lanzas, los hombres buenos merecen lágrimas que marquen su paso. Incluso el emperador llora cuando sus guerreros caen. Los siervos reales recogen este rocío de las mañanas en viales bendecidos para atesorarlos como reliquias eternamente. El arrepentimiento es una debilidad, la culpa es una debilidad, pero la pena es un espacio en el corazón de todo soldado, y es que hasta lo divino siente pena. Ya has escuchado de todo a lo largo de este relato, desde reflexiones sobre los horrores de la guerra hasta muestras inesperadas de la humanidad de parte de los ángeles del emperador. Pero regresemos a la acción. Las lanzas del emperador cumplen con una misión de vital importancia para la paz de todo el velo de Elara: ser parte del Adeptus Baelari. Verás, el velo es una zona que cuenta con numerosos mundos en su interior, una zona demasiado grande para la jurisdicción de un solo capítulo de marines espaciales. Es el caso de los Leones Celestiales, un capítulo que desde hace milenios servía como los guardianes de todo el velo de Elara. El Imperio entonces decidiría crear a 2 capítulos para así apoyar a los Leones Celestiales en su tarea, dando nacimiento a las lanzas del emperador en la fundación número 25 y a sus hermanos los Escorpiones Estelares, siendo esta la verdadera razón de por qué fueron creadas las lanzas del emperador, y no meramente por el potencial que vio el imperio entre los habitantes de Nemeton. Esta hermandad de capítulos nació teniendo como única misión defender el subsector de cualquier posible amenaza y garantizar el orden dentro del mismo. Durante generaciones enteras, los guardianes del Vero librarían un sinfín de cruzadas para cumplir la gloriosa misión que tenían entre sus manos. No había un solo enemigo del imperio que saliera impune tras haber puesto un pie en el subsector. El Adeptus Baelari era la voluntad misma del emperador, espada ardiente cortando a través de la oscuridad. Desgraciadamente, incluso la mejor de las espadas termina perdiendo el filo. Una serie de eventos catastróficos estremecerían los cimientos del Adeptus Baelari, y hablamos de no pocas cosas. En primer lugar, el capítulo de los Escorpiones Estelares desaparecería del espacio real tras un salto disforme, perdiéndose en la profundidad del Inmaterium para nunca ser vistos nuevamente. El Imperio incluso caería en la Legión Mentora, el capítulo que poseía los colores de los desaparecidos escorpiones como homenajes a sus desaparecidos predecesores ante esta tragedia. Pero el daño era innegable, un pilar fundamental de los guardianes del velo había dejado de existir en todas las consecuencias que este representaba. Consecuencias que se dispararía cuando los Leones Celestiales fueron casi exterminados por la Inquisición al haber sido cuestionados por sus crímenes contra la humanidad de parte de los Leones.
un acto que sellaría el destino del capítulo, dejando solo un par de supervivientes, entre los que estaba su líder Ekeni, apodado como el León Dorado. De la noche a la mañana, los guardianes del velo eran un eco de lo que fue, con las lanzas del emperador obligando a asumir los roles de sus hermanos caídos. Un solo capítulo para defender un subsector entero, y para horror de estos, lo peor aún estaba por venir. Al desgarrar la Cicatrix Maledictum a la galaxia en dos, el velo de Elara recibiría la visita de un enemigo mortal, la Exiliarquía, una facción compuesta de traidores, mutantes, cultistas del caos y rebeldes que pretendían reconquistar el subsector bajo un nuevo gobierno. Hablamos de una fuerza compuesta por millones de efectivos, flotas de un poder descomunal y, por encima de todo, líderes que sabían muy bien cómo derrotar a los últimos guardianes del velo. El último destino de los escorpiones estelares no sería entre las mareas del inmaterio. Los poderes ruinosos corromperían a estos astartes hasta convertirlos en herejes, siendo renombrados como los puros. Los futuros libertadores del velo de Elara que los salvarían de las garras del emperador. Ellos serían los auténticos líderes de la Exiliarquía, comandados a su vez por Nar-Kezara, el todopoderoso señor del capítulo de los puros. En esas circunstancias, la dificultad de la partida pasó de normal a ultra difícil para las lanzas del emperador. Un solo capítulo de marines para proteger un subsector contra un enemigo infinitamente superior y, sin embargo, estos les demostrarían de lo que estaban hechos, aplastando las hordas herejes de entre las estrellas y frustrando la rebelión entre los mundos del velo. Los celtas espaciales no estaban aguantando la partida, estaban carreándola en las peores circunstancias posibles. No en un solo punto, sino en cientos de frentes de batalla dispersados por las zonas gigantescas a las que un mero capítulo no daba abasto. Nuestros protagonistas aguantarían durante décadas luchando en solitario. Desgraciadamente, todas las flotas que enviaron el Imperio en búsqueda de refuerzos nunca llegarían a su destino, dejando muy claro a los hijos de Nemeton que tendrían que librar solos esta batalla, pero no desprotegidos. Otros hubieran dejado vencer por las circunstancias, pero las lanzas del emperador demostrarían que la sangre de Guilliman corría por sus venas. No solo por el coraje que demostrarían ante la adversidad, sino porque descubrirían el poder definitivo en la galaxia, el poder del Excel. Por primera vez en la historia del capítulo, estos tipos verdaderamente se pondrían las pilas y se comportarían como unos verdaderos hijos de Guilliman, a pesar de lo mucho que lo despreciaban. No podían ganar la guerra únicamente con cantos tribales y cortando cabezas a su paso. Tenían que ser listos, tenían que administrarse bien y jugar con cabeza. El capítulo dividiría sus huestes por todo el velo para cumplir toda clase de misiones, de manera que la presencia de las lanzas del emperador estuvieran por todo el subsector y así responder rápidamente a cualquier ataque del enemigo. También se vieron obligados a aplicar una política de racionamiento descomunal, pues cada recurso era indispensable para librar la guerra. Cada bala, cada guerrero tenía que ser usado responsablemente. Nada se desperdiciaba a no ser que estuviera en estado crítico. O sea que si eras una lanza del emperador y perdías todas tus extremidades, los druidas se encargarían de sacar implantes biónicos de algún lado, pero de alguna manera u otra ibas a luchar de nuevo. Ya ni vamos a hablarte al respecto de los recursos materiales, uno que como dato curioso no eran especialmente pocos. Nuestros muchachos cuentan con un buen inventario para darle su merecido a la Exiliarquía. La flota del capítulo es muy superior a la de muchos de sus semejantes, contando con poderosas naves de guerra como el Ex y la Reina Guerrera. Encima, tienen el privilegio de que el satélite natural de Nemeton, la Luna Velona, se encuentra una gigantesca instalación del Mechanicus que les provee de todo armamento que necesiten. Elementos que sumamos al increíble despliegue estratégico de nuestros celtas espaciales les garantizarían la supervivencia a la larga guerra contra sus enemigos. Una batalla que desde hace mucho hubiera borrado del mapa a otros en su lugar, pero ellos seguían resistiendo, estando solos en el vacío estelar. Apenas con la ayuda de un par de aliados, las lanzas del emperador nunca descansan en su labor. Lo suyo sería unirse a la Exiliarquía o arrojar las armas. No obstante, los hijos de Nemeton saben todo lo que está en juego, que la lucha que libran hoy será lo que defina el mañana. Cada enemigo caído garantiza que tantos otros puedan sobrevivir. Luchar implica proteger lo que ellos aman, a su clan, a todo el velo de Elara y a sus habitantes. Aquellos mismos que los vean como fantasmas y parias, sin embargo, la verdadera recompensa de una lanza del emperador está en el día en que mueran. Las lágrimas de sus hermanos caían sobre el túmulo donde sean enterrados, recordándoles como héroes valientes que defenderán su hogar hasta las últimas consecuencias, y ante esto, solo podemos pararnos de la mesa, aplaudir a estos héroes del Imperio y exclamar que en efecto es cine.
Pero ¿quieres saber otro concepto fascinante de nuestros celtas espaciales? Pues resulta que tú también puedes ser uno de ellos. Verás, ya saben que además de servir al todopoderoso dios del capitalismo, también nos gusta instar al fandom a que lean las fuentes originales. Para entender en su totalidad del punto en el que te queremos hablar, tienes que leer sí o sí el libro de la lanza del emperador, escrito por el maestro Aaron Dembski Bowen. La única novela sobre nuestros celtas espaciales existentes y a su vez el paso principal para comprender el trasfondo de nuestros héroes. Normalmente te lo contaríamos, pero debe ser tú quien se adentre en los bosques de Nemeton y que descubra la historia del falso escorpión, la hilota anurada y el cómo la familia es aquella que elegimos. Al ser un capítulo relativamente joven no tenemos demasiado trasfondo de los celtas espaciales. En términos de Warhammer es casi como si hubieran salido ayer y aún así nos han enamorado por completo. No todos los capítulos sucesores tienen que ser clones de los originales. Warhammer 40.000 es mágico por la variedad que posee, la infinidad de posibilidades que nos ofrecen, y estos astartes son exactamente eso. Un soplo de aire fresco, una propuesta distinta. Si de por sí ya tienen un potencial increíble para protagonizar historias fascinantes, ahora solo queda ver qué nos depara en el futuro. El relato de los hijos de Nemeton no ha terminado ni mucho menos. La guerra contra la exiliarquía continúa y ellos no se detendrán hasta que la paz vuelva a gobernar sobre el velo de Elara. Hasta que cada madre no tenga que ver a sus hijos convertidos en fantasmas. Hasta que la tierra se tiña de rojo en nombre de Nemeton, del clan y sobre todo por las lágrimas de los vivos.